¿Cómo están, queridos participantes? Le damos la más calurosa bienvenida al curso de capacitación Técnicas de Venta basadas en la programación neurolingüística. El día de hoy abordaremos el módulo número 4, Creencias y Valores. El aprendizaje esperado para el día de hoy consiste en aprender a utilizar creencias y valores para centrarnos en nuestras metas. ¿Has sentido alguna vez que tú mismo te has jugado una mala pasada sin una aparente explicación? La siguiente fábula nos permitirá conocer el poder del inconsciente y por qué debemos considerarlo cada vez que nos planteamos una meta o cuando queremos lograr ciertos resultados. La historia del elefante encadenado. Cuando yo era chico, me encantaban los circos, y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba poderosamente la atención el elefante. Después de su actuación, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas, y esto estaba encadenado a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar con su fuerza un árbol de cuajo, podría también con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando era chico, pregunté a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. ¿Y si está amaestrado, por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Hace algunos años, descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida a esta desde que era muy pequeñito. En ese entonces, cuando era un pequeño elefantito y se vio atado a ese extraño elemento de metal, lo tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a intentar, y también el otro y el otro día. Hasta que algún día, un terrible día que lo marcaría para siempre, el animal aceptó con impotencia y resignación su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Él tiene recuerdo de ese fracaso, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se volvió a cuestionar seriamente si aún no podía. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez, aún viendo cómo su cuerpo crecía y se hacía cada vez más fuerte. Simplemente, nunca más lo volvió a intentar. La historia anterior puede parecer una simple fábula, pero en realidad existen muchos estudios que pueden explicar dicho fenómeno. Uno de ellos corresponde al experimento de la indefensión aprendida, el cual se llevaba a cabo antiguamente con animales. El experimento consistía en atar un caballo a un poste. El caballo intentaba escapar en repetidas ocasiones, pero no podía. Tras varios intentos, simplemente se rendía. Lo siguiente que hizo el experimentador fue desatar el caballo del poste, pero este ya no intentaba huir, a pesar de que ahora sí podía hacerlo. Lo que aquí sucede es un ejemplo de cómo sacamos conclusiones erróneas respecto al futuro en base a situaciones del pasado.
es otro tipo de autosabotaje que se conoce con el nombre de profecía autocumplida. La teoría de la profecía autocumplida se fundamenta en el trabajo de Robert King Merton, donde el autor se da cuenta mediante diferentes estudios que las personas actúan y se sienten movidos más por lo que creen que por lo que realmente la realidad les indica. Como ejemplo de profecía autocumplida, Robert King usó el caso del Last National Bank en el año 1932. Durante ese año comenzó a difundirse el rumor de que el banco quebraría. Los clientes del banco, movidos por dicho rumor, comenzaron a retirar todos sus ahorros y a raíz de lo anterior, el Banco Nacional se fue a la quiebra. Otro tipo de profecía autocumplida puede darse cuando nos vemos influidos por las creencias del otro. Las ideas preconcebidas de otros nos pueden imponer falsas limitaciones, particularmente si esas personas son influyentes para nuestras vidas, como por ejemplo los profesores, nuestros jefes, nuestros parientes y nuestros amigos. Una prueba muy interesante que ilustra cómo la creencia de un profesor puede fomentar o entorpecer la capacidad de aprendizaje de una criatura se realizó entre un grupo de niños que tenían inteligencia promedio. Los niños se dividieron en dos grupos. Al profesor de uno de los grupos se le dijo que sus estudiantes eran particularmente talentosos, mientras que al profesor del segundo grupo se les dijo que eran niños con problemas de aprendizaje. Un año después, los niños de ambos grupos fueron examinados nuevamente para medir su inteligencia. Los resultados del grupo a cargo del profesor que creían que sus estudiantes eran talentosos fueron más altos que los que señalaba el examen anterior de esos mismos niños, mientras que los del otro grupo presentaron calificaciones más bajas que en la primera prueba. ¿Cómo se generan nuestras creencias y cómo nos afectan a nivel consciente e inconsciente? Para poder entender dicho fenómeno, debemos estudiar el sistema de activación reticular SAR. Aproximadamente 2.000 millones de fracciones de información entran a través de nuestros sentidos cada segundo. Para evitar enloquecernos, este aluvión de información pasa por un filtro constituido por una red de células que se encarga de que solo una mínima fracción de información llegue al resto del cerebro. Dicha red se conoce como sistema de activación reticular, el SAR, el cual opera como una especie de antena que percibe estímulos y alerta al cerebro para que éste preste atención. El sistema de activación reticular solo deja pasar información que cumpla con alguno de los siguientes criterios. 1. Que sea importante para tu supervivencia. Por ejemplo, cuando estamos profundamente dormidos, nos podemos despertar al oír un ruido raro en la casa. O también, al cruzar una calle cuando vamos pensando en las nubes, algo nos advierte que un coche se nos acerca y nos encima. 2. Que tenga valor como novedad. Muchas veces nosotros nos fijamos en las cosas nuevas, en las cosas novedosas, y cuando éstas ya dejan de ser nuevas, dejamos de prestar atención. 3. Que tenga un alto contenido emocional. El aspecto de la supervivencia también se aplica a personas distintas a nosotros, y por lo tanto, nos ponemos en alerta cuando el ritmo de la respiración de nuestro bebé se altera y pasamos por alto los ronquidos de nuestra pareja. En efecto,
El sistema de activación reticular opera con estímulos que están por encima o más allá del umbral de observación. Las rutinarias actividades escapan a este sondeo. Por lo tanto, el sistema de activación reticular ayuda a percatarte de aquellas cosas que son relevantes respecto a tus metas actuales. Seguro que conoces a una de aquellas personas sistemáticamente desafortunadas que repiten cosas como jamás ganaré nada o también la buena suerte no se cruza por mi camino. Se trata de gente cuyo sistema de creencias les impide ver las oportunidades que se les ofrecen. Por otro lado, están aquellas personas en las que todo les sale bien. Pues bien, la gente con suerte es aquella que está abierta a las posibilidades. Esta manera de pensar las mantiene siempre buscando el éxito, incluso a partir de los fracasos, porque su sistema de valores y creencias les dicta que merecen ganar. Al saber cuáles son nuestras creencias, podemos identificar las que quizá nos estén impidiendo alcanzar nuestras metas. Las creencias son filtros inconscientes que usamos para decidir qué trozos o fragmentos de la información que recibimos a través de los sentidos dejamos entrar y cuáles no. Tus creencias pueden ayudarte a contar con buena salud, dinero y felicidad, o encargarse también de mantenerte indispuesto, pobre e infeliz. Ya sea si crees que puedes o si crees que no puedes, en ambas tendrás razón. Dicho en palabras de Henry Ford, el que cree que puede, puede, y el que cree que no puede, no puede. Esto es una ley inexorable e indiscutible.